Bueno, y como ya habíamos dicho, el diagnóstico clínico pues va a ser básicamente a primera vista. Sí, obviamente hay que conocer la clínica de la enfermedad, pero ya sabemos cómo inicia, ¿no? Puede haber un problema monoarticular, un paciente con antecedentes nutricionales, antecedentes eh, familiares, sexo, edad, etcétera. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en identificar esos factores. Entonces el paciente, como les decía, enfermedad monoarticular, a veces pues incapacitante para algunos pacientes, digo, no es que dejen de caminar, pero sí les genera mucho dolor y el movimiento en este caso pues incrementa esa molestia. Por otro lado, el diagnóstico clínico, aquí sí vamos a recurrir a pruebas de laboratorio e intervenciones sobre la zona afectada. Si se fijan, podemos tener análisis del líquido sinovial, el cual es indispensable para confirmar gota. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a encontrar la, la evidencia del proceso inflamatorio y también tal vez la presencia de cristales de urato. Y la aspiración articular, que aquí utilizamos la microscopía posteriormente para poder demostrar la presencia de cristales de urato monosódico, ¿sí? También dentro del estudio de intraarticular, lo que podemos hacer es ver al microscopio también la muestra para descartar si el proceso inflamatorio es de tipo infeccioso o si es de tipo, en este caso, de secundario a gota o inclusive que sea mixto, ¿sí? Y aquí tenemos otra prueba de laboratorio que sería el ácido úrico sérico, que se va a referir aquí a la concentración del ácido úrico en sangre, básicamente. Y el ácido úrico urinario, que como dijimos, el riñón va a encargarse de eliminar alrededor del 60 o 70% de ácido úrico. Y cuando hay una producción excesiva, también la excreción también empieza a elevarse y entonces esta excreción se va a incrementar, que inclusive pueden llegarse a ver hasta más de 800 miligramos por día. En el diagnóstico radiológico, finalmente, pues en la fase aguda no vamos a encontrar hallazgos típicos podemos encontrar edema, podemos encontrar tal vez eh, apertura de los espacios articulares, pero no hay unas lesiones específicas. Las lesiones específicas de la gota las vamos a encontrar en la fase crónica y en donde vamos a identificar calcificaciones, erosión y aumento de los tejidos blandos alrededor. Esto es por el edema que se produce. Entonces va a haber erosiones óseas. Dice aquí erosiones en sacabocados. Ahorita vamos a ver qué es eso. Dice en los márgenes articulares, osteolisis, básicamente la destrucción del hueso, y unas estructuras que se forman que se llaman geodas, que básicamente son quistes intraóseos que están cerquita a la región articular. Entonces, si se fijan, aquí tenemos una fase ya muy avanzada de la gota, donde tenemos una destrucción articular bastante importante. Todo esto vendría a ser la zona de deformidad, que ya esto sería prácticamente un tofo. Vemos un edema muy significativo. Aquí vemos las lesiones en sacabocados, ¿sí? Es lo que se refería como erosiones en sacabocados. Y aquí nos están reportando un edema y aumento del espacio articular. Aquí veo también deformidad evidente de las articulaciones correspondientes al primer ortejo y vemos erosiones múltiples, ¿sí? En las distintas partes del primer ortejo, especialmente falange distal proximal y la base del primer metatarsiano. Entonces, si se fijan, esto acompañado de un edema de tejidos blandos, que en el paciente seguramente se vería como, sí, un proceso de eritema y de hipertermia en el sitio de la lesión. Entonces, el diagnóstico lo podemos hacer, dijimos, de tres maneras. Ahora bien, ¿cuál va a ser el tratamiento dependiendo de la fase? En la fase 1
y tal vez parte de la fase 2, el tratamiento tiene mucho que ver con la cuestión de medidas higiénico-dietéticas, disminución de los factores alimenticios que van a provocar elevación del ácido úrico y en ocasiones tratamiento farmacológico de prevención. En la fase 3, el paciente que es el periodo intercrítico, ahí vamos a tener pacientes que ya reciben tratamiento farmacológico de base y aparte cuando tienen estos brotes de artritis gotosa, pues también la aplicación de medios físicos, especialmente el frío. Y por otro lado, en la fase 4, donde ya tenemos un nivel de deformidad, pues el tratamiento farmacológico muchas veces va más bien en el sentido de paliar el dolor, ¿sí? Disminuir las molestias, y en el caso de la terapia física aquí sería pues básicamente conservar la función articular lo más que se pueda, porque el daño en la etapa 4 puede ser tan significativo como lo que estamos viendo en estas imágenes, que pues el paciente pues va a perder inherentemente una capacidad de función muy importante. Entonces, con este último comentario vamos a dar por finalizado el tema de gota y pues reconociendo una enfermedad reumatológica que tiene múltiples factores de afectación a nivel primero articular y incluso, y como demostramos con la nefropatía gotosa, pues puede ser multiorgánico.